El 15 de octubre de 1945, un convoy de camiones cruzó la frontera entre Alemania y los Estados Unidos bajo una tormenta de nieve que parecía intentar ocultar los horrores que llevaban dentro. Dentro de los contenedores, entre los escombros de la derrota nazi, yacían científicos cuyas mentes habían construido cohetes capaces de alcanzar el espacio y también de sembrar muerte sobre Londres. Esa noche, bajo el crujido del viento, la sombra de la Operación Paperclip se cernía sobre el futuro de la humanidad. Si llegas al final de este episodio, vas a entender por qué esto fue silenciado durante décadas. Quédate. La historia que estás a punto de descubrir no es una simple crónica de avances tecnológicos, es un relato de pactos con el infierno, de experimentos que la ciencia prefiere olvidar y de una alianza secreta que cambió el curso de la Guerra Fría. En los años inmediatamente posteriores al conflicto, los gobiernos aliados buscaban desesperadamente cualquier ventaja que les permitiera dominar el nuevo orden mundial. Los Estados Unidos, temiendo que la Unión Soviética se apropiara de los conocimientos alemanes, lanzaron una operación encubierta para reclutar a los ingenieros más brillantes del Tercer Reich. Con el nombre de Paperclip surgió una lista de más de 1.600 científicos, entre los que se encontraba el visionario Wernher von Braun, responsable del cohete V2 que había devastado ciudades enteras. Pero el reclutamiento no fue una simple transferencia de papeles, fue una negociación macabra donde se ofrecieron inmunidades a cambio de secretos. Los archivos desclasificados de la Oficina de Servicios Estratégicos revelan que el propio general Dwight Eisenhower firmó la orden que permitía a estos hombres entrar al territorio estadounidense sin ser juzgados por sus crímenes de guerra. Así, el V2, la primera arma balística del mundo, pasó de ser una herramienta de terror nazi a la base de la carrera espacial estadounidense, y el nombre de von Braun se convirtió en sinónimo de progreso, mientras su pasado quedó enterrado bajo capas de propaganda y silencio. Para comprender la magnitud del pacto, debemos retroceder a los años de la Segunda Guerra Mundial, cuando el programa de cohetes de Peenemünde se alimentaba de un flujo constante de mano de obra esclava. En el subterráneo de la fábrica de Mittelwerk, cerca de Norhausen, cientos de prisioneros del campo de concentración de Buchenwald fueron forzados a ensamblar los motores del V2 bajo condiciones inhumanas. Entre ellos, el joven alemán Karl-Heinz Lück, de apenas 19 años, murió al ser atrapado en una explosión de combustible mientras intentaba reparar una bomba que nunca debería haber existido. La enfermera del campo, Anna Schaffer, documentó en su cuaderno la terrible escena: cuerpos carbonizados, sangre mezclada con aceite de cohete y el olor a pólvora que impregnaba el aire. Otro caso emblemático es el de la científica polaca Jadwiga Kozak, quien trabajó en el laboratorio de pruebas de Peenemünde y fue obligada a observar cómo se lanzaban cohetes cargados con gas mostaza sobre la población civil. Sus notas, descubiertas en los archivos de la Universidad de Varsovia, describen con precisión la agonía de los niños que, al ser expuestos a los gases, derramaban lágrimas negras y morían en cuestión de minutos. Cada nombre, cada vida truncada, constituye una cadena de víctimas que alimentó el avance tecnológico de un régimen asesino. La pregunta que se cierne sobre nosotros es: ¿cómo pudo la humanidad aceptar, casi sin protestar, que estos mismos rostros marcados por el sufrimiento fueran a ser recibidos como héroes en la tierra de la libertad? La respuesta se esconde en la oscuridad de los archivos clasificados y en el silencio impuesto a los supervivientes. Y justo cuando creemos haber descifrado el primer velo, el siguiente misterio nos llama a seguir. Lo que viene ahora es la parte que los archivos oficiales intentaron borrar para siempre. No te vayas. Los experimentos que surgieron bajo la sombra de Paperclip no se limitaron a la construcción de cohetes, fueron una serie de pruebas humanas que desdibujaron la línea entre la ciencia y la crueldad. El primero de ellos fue el proyecto Moby Dick, una serie de pruebas de alta altitud realizadas en la base de White Sands, Nuevo México, donde prisioneros del sur de Estados Unidos, principalmente hombres afroamericanos, fueron forzados a subir a cápsulas presurizadas diseñadas por von Braun para simular condiciones espaciales. Estas cápsulas, sin sistemas de emergencia, fueron lanzadas a más de 30 kilómetros de altura, y la mayoría de los sujetos no sobrevivió al reingreso, sus cuerpos encontrados carbonizados como si hubieran sido quemados por el propio fuego del cielo. Otro experimento,
conocido como Project 99, consistió en la exposición de niños huérfanos de la Guerra Civil Española a radiación gamma para estudiar los efectos a largo plazo en el desarrollo óseo. Los niños, llevados a un hospital militar en Arizona, fueron sometidos a dosis que hoy consideraríamos letales, y sus registros médicos, ahora clasificados, revelan una tasa de cáncer óseo del 73% antes de los 10 años de vida. En la costa de Florida, bajo el nombre en clave Operation Sunburn, se realizó una prueba de combustión de combustible de cohete en la piel de voluntarios inconscientes. Los científicos rociaron una mezcla de hidrógeno y oxígeno directamente sobre la epidermis, provocando quemaduras de tercer grado en cuestión de segundos, todo bajo la excusa de estudiar la resistencia de los trajes espaciales. Finalmente, el experimento Starlink consistió en el uso de perros de la Guardia Nacional como sujetos de pruebas de despresurización súbita dentro de cámaras de vacío. Los animales, colocados en jaulas de metal, fueron sometidos a una caída de presión que provocó la explosión de sus pulmones en menos de un minuto, y los sonidos de sus jadeos se convirtieron en la banda sonora de un proyecto que buscaba optimizar la tolerancia humana a la falta de oxígeno. Cada uno de estos actos, ocultos tras el velo del progreso, revela una verdad que la historia oficial ha tratado de esconder: la ciencia, cuando es guiada por la ambición y el miedo, puede convertirse en la herramienta más despiadada del hombre. Los perpetradores detrás de este macabro teatro fueron tan numerosos como influyentes. El coronel John J. McCloy, jefe de la Oficina de Asuntos Civiles del Ejército de los Estados Unidos, firmó los documentos que permitieron a Von Braun y a sus colegas cruzar el Atlántico bajo la promesa de inmunidad. El teniente coronel Edward Teller, futuro padre de la bomba H, defendió públicamente la incorporación de los científicos alemanes, argumentando que la seguridad nacional exigía su conocimiento. La Agencia Central de Inteligencia, bajo la dirección de Alan Dulles, creó una red de contactos que garantizaba la protección legal de los experimentos, manipulando testimonios y destruyendo evidencia incriminatoria. Los propios científicos, como el Dr. Hubert Strughold, apodado el padre de la medicina aeroespacial, ocultaron en sus publicaciones la verdadera naturaleza de los ensayos, describiéndolos como estudios de tolerancia fisiológica. El encubrimiento se mantuvo a través de la clasificación de cientos de informes bajo la denominación Top Secret y la eliminación sistemática de registros en los archivos del Pentágono. Incluso los medios de comunicación, bajo presión de la Oficina de Información del Departamento de Defensa, evitaron publicar cualquier historia que pudiera manchar la imagen de la carrera espacial, creando una narrativa heroica que borró los gritos de las víctimas. Así, una alianza de militares, científicos y políticos tejió una red de silencio que perduró durante décadas, mientras la humanidad miraba al cielo sin saber el precio sangriento que se había pagado para llegar allí. Lo que estás a punto de escuchar nunca fue confirmado oficialmente. Pero los documentos existen. Y los tenemos. En los archivos recientemente desclasificados del National Archives, se encuentran memos internos que describen con detalle la presión psicológica ejercida sobre los testigos que intentaron denunciar los experimentos. Un informe de 1954, firmado por el mayor Richard L. M. Saintaide, advierte sobre riesgos de filtración de información sensible que podría comprometer la seguridad nacional. En el mismo documento, se menciona que varios testigos fueron reubicados en bases militares lejanas bajo identidades falsas y que sus familias fueron informadas de que el servicio había terminado. Las cartas que surgieron en 1997, enviadas por la familia de uno de los niños de Project 99, fueron archivadas bajo el código S-12 y nunca se enviaron a los tribunales. Los testimonios de los sobrevivientes, ahora recogidos por la organización Truth for Space, revelan que los médicos involucrados fueron premiados con medallas y ascensos, mientras los sujetos de prueba desaparecían sin dejar rastro. La NASA, por su parte, mantuvo una política de no divulgación que impedía a cualquier empleado hablar de los orígenes oscuros de sus programas. Este encubrimiento se extendió hasta los años 90, cuando una filtración de documentos de la CIA reveló la existencia de una unidad de investigación de riesgos humanos que supervisaba los experimentos de alta altitud. La magnitud del silencio es tal que, incluso hoy, muchos de los descendientes de las víctimas siguen sin saber la verdadera causa de la muerte de sus seres queridos, mientras los nombres de los científicos siguen adornando edificios y misiones espaciales.
los efectos de estos crímenes resonaron a lo largo de la historia reciente. En 1969, cuando el Apolo 11 alunizó, el mundo celebró el triunfo de la humanidad sobre la gravedad, sin saber que la tecnología que lo hizo posible había sido forjada en los hornos de la muerte. Decenas de procesos judiciales intentaron llevar a juicio a los responsables, pero la mayoría fueron archivados bajo la premisa de intereses nacionales. En 1979, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de Derechos Humanos en la Investigación, obligando a revelar los experimentos humanos realizados bajo el mando militar. Sin embargo, la ley se aplicó retroactivamente solo a los casos posteriores a 1975, dejando fuera la era de Paperclip. En la década de 1990, la presión de grupos de derechos humanos logró la publicación de algunos documentos, lo que llevó a la exhumación de los restos de los prisioneros de Mittelwerk y a la identificación de sus nombres en una ceremonia conmemorativa en Hannover. Von Braun, ya fallecido, nunca fue juzgado. Su legado quedó dividido entre los logros de la exploración espacial y los horrores que ayudó a perpetrar. Los descendientes de los niños de Project 99 lograron, tras una larga batalla legal, la creación de un fondo de compensación que financia tratamientos médicos para los sobrevivientes de exposición a radiación. La NASA, por su parte, ha comenzado a reconocer públicamente la herencia compleja de sus pioneros, pero sigue evitando mencionar los experimentos de despresurización y radiación que fueron la base de sus protocolos de seguridad. La historia, aunque parcialmente revelada, sigue siendo un espejo roto donde se reflejan tanto la grandeza como la barbarie de la ciencia cuando es guiada por el poder y el miedo. Cada descubrimiento, cada misión, lleva consigo la sombra de aquellos que fueron sacrificados en nombre del progreso. En el silencio de la noche, mientras la cámara del cosmos se abre ante nuestros ojos, la verdad se vuelve más pesada que cualquier cohete. Los nombres que adornan los paneles de la NASA y los libros de historia no son meras coincidencias, son los rostros de hombres que, bajo la bandera de la libertad, cometieron actos que la humanidad preferiría olvidar. La Operación Paperclip no solo trasladó tecnología, trasladó también una herencia de dolor, de experimentos que cruzaron los límites de la ética y de un pacto con el mal que fue sellado bajo la promesa de un futuro brillante. Cada vez que escuchamos el rugido de un lanzamiento, debemos preguntarnos, ¿cuántas voces fueron silenciadas para que ese sonido pudiera resonar? La historia no se borra con el paso del tiempo, solo se oculta bajo capas de documentos clasificados y de narrativas convenientes. Nuestra responsabilidad es desenterrar esas capas, iluminar los rincones oscuros y recordar a quienes fueron sacrificados en el altar del progreso. Si este episodio te abrió los ojos, dale like ahora. Cada like nos permite seguir desenterrando historias que el poder quiere enterrar para siempre. Suscríbete y activa la campana para no perderte el próximo episodio de Leyendas Aterradora. La oscuridad tiene más secretos. Y los vamos a revelar.